Bienvenidos a Chile Verde, el podcast donde hablamos de medio ambiente, sustentabilidad y futuro. Hoy tenemos dos temas fundamentales, la biodiversidad y las plantaciones forestales en Chile. La pregunta clave es, ¿qué está pasando con nuestro ecosistema frente al cambio climático y cómo influyen las plantaciones de pino y eucalipto en este escenario? Para esta conversación me acompañan Simón y Tomás. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Fran. Con muchas ganas de analizar estos temas, porque se relacionan directamente con nuestra vida cotidiana, desde el agua que bebemos hasta los incendios que vemos en cada verano. Encantado de estar acá. Lo importante es entender que biodiversidad, clima e incendios forestales no son fenómenos separados, sino parte de un mismo sistema. Partamos entonces con la biodiversidad. Simón, ¿por qué es tan importante en Chile? La biodiversidad es la variedad de vida en todas sus formas, plantas, animales, hongos, microorganismos y los ecosistemas que forman. Según el Ministerio del Medio Ambiente, Chile es uno de los 35 hotspots de biodiversidad del planeta. Hotspot significa literalmente punto caliente. Son lugares con gran riqueza de especies, pero al mismo tiempo muy amenazados. En Chile, cerca del 50% de nuestras especies de flora son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del mundo. Eso incluye al belloto del norte, que está en peligro de extinción, la palma chilena nocoa o la araucaria, en la cordillera del Biobío y la Araucanía. Si desaparecen aquí, desaparecen para siempre. ¿Y qué amenaza enfrenta esa biodiversidad? La principal es la mega sequía. Este concepto describe una sequía normalmente larga y extensa. En la zona central llevamos más de 15 años con lluvias muy por debajo de lo normal, y en algunos lugares hasta 30% menos que el promedio histórico. Este déficit afecta al bosque esclerófilo. Esclerófilo significa de hoja dura. Son árboles adaptados a la sequía, como el quillay, el peumo, el boldo o el litre, pero incluso esas especies están sufriendo. Y cuanto más se ven afectadas, también lo hacen los animales que dependen de ellas, como el picaflor chico o el zorro culpeo. Y hay una dimensión territorial. En comunas como Petorca, La Ligua, en Valparaíso, ríos completos están secos. La gente depende de camiones aljibe para tener agua potable. En contraste, en los ríos Oisén todavía tenemos bosques húmedos, con coihues, ulmos y tepaz. Pero el IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, proyecta que estas zonas podrían perder hasta un 25% de sus lluvias hacia 2050. Entonces, ¿la biodiversidad no solo disminuye, sino que se desplaza? Exactamente, muchas especies tratan de migrar hacia lugares más fríos o húmedos, pero aquí parece la fragmentación del hábitat. Significa que los ecosistemas están partidos en pequeños parches por ciudades, carreteras o plantaciones, y eso impide que animales como el gato colocolo o aves como el loro tricahue se desplacen con libertad. Por eso son fundamentales corredores biológicos. Son franjas de vegetación que conectan distintos ecosistemas, permiten que la fauna se mueva. Por ejemplo, la CONAF trabaja en corredores que unen áreas protegidas de la región metropolitana, como el río Clarillo, el Cajón del Maipo, para que estas especies tengan rutas de migración. Por eso son fundamentales corredores biológicos. Son franjas de vegetación que conectan distintos ecosistemas, permiten que la fauna se mueva. Por ejemplo, la CONAF trabaja en corredores que unen áreas protegidas de la región metropolitana, como el río Clarillo, el Cajón del Maipo, para que estas especies tengan rutas de migración. Bueno, ahora pasemos a las plantaciones forestales. Tomás, ¿qué tan grandes son en Chile? Son enormes. Según CONAF, hoy tenemos 3.2 millones de hectáreas entre Maule y la Araucanía, principalmente de Pinus radiata, conocido como Pinus insigne, y eucaliptos como Eucalyptus globulus o Eucalyptus nitens. El problema es que son monocultivos. Eso significa que en una gran extensión solo hay una especie plantada, y aunque aportan cerca del 2,1% del PIB nacional, es decir, del Producto Interno Bruto, y generan empleo en la celulosa y la madera, no cumplen con las funciones ecológicas de un bosque nativo. Por ejemplo, un bosque valdiviano puede albergar hasta 150 especies de plantas y animales, como el chauco o el carpintero magallánico. Una plantación de pino, en cambio, alberga muy poca fauna y consume grandes cantidades de agua subterránea. ¿Y cómo se relaciona esto con los incendios forestales? Muchísimo. El pino y eucaliptus tienen resina y aceite inflamables. Cuando sumamos monocultivos extensos, sequía y calor extremo, el resultado es un registro de altísimo de incendios.
El verano de 2017 es el ejemplo más claro. Se quemaron más de 500.000 hectáreas y más de 2.500 viviendas fueron destruidas y 11 personas murieron. Fue el incendio más grande de la historia de Chile y uno de los mayores a nivel mundial este año. Ese caso mostró que no es solo un tema climático, también es planificación del territorio. Plantar especies inflamables junto a comunidades sin cortafuegos ni franjas de bosque nativo es prácticamente una receta para el desastre. Entonces, ¿qué alternativas tenemos hacia adelante? Lo primero es restaurar bosques nativos. Restaurar no es solo plantar árboles, sino hacerlo con especies propias de cada ecosistema. En la zona central, Quillay, Litre, Peumo, Maitén. En el sur, Unmo, Canelo, Arrayán. Los bosques nativos son más resilientes. Esto significa que son más capaces de resistir y adaptarse a sequías o incendios, porque tienen diversidad de especies que cumplen roles distintos. También necesitamos diversificar las plantaciones. No se trata de eliminarlas, porque aportan a la economía, sino de mezclarlas con franjas de bosque nativo y limitar su exportación a zonas secas. En Nueva Zelanda, por ejemplo, usan medios de silvicultura mixta y combinan plantaciones y bosques nativos, reduciendo riesgos de incendios y mejorando el suelo. Y está la gestión del agua. Según la DGA, Dirección General de Aguas, más de 100 cuencas en Chile están sobreexplotadas, es decir, se extrae más agua de la que naturalmente se recarga. En lugares como Petorca, la prioridad es proteger acuíferos y nacientes. Y en el sur, anticiparse para no repetir el mismo error de la zona central. En resumen, la biodiversidad chilena está bajo presión. La mega sequía y el cambio climático agravan, y aunque las plantaciones forestales son relevantes económicamente, generan riesgos que debemos manejar con restauración, diversificación y planificación. Esto fue Chile Verde. Muchas gracias a Simón y Tomás por la claridad y los datos compartidos. Gracias a quienes nos escuchen. Cuidar la biodiversidad es cuidar nuestro futuro. Nos encontramos en el próximo episodio.